Hola amigos del mundo, una semana más en la que nos encontramos en esto que pretende y es el resumen de noticias en 7 días. Y bueno, esta semana la noticia es que nada como provocar la ira de Kim Jong-un, el dictador norcoreano, quien ha prometido vengarse de Estados Unidos ante las sanciones impuestas contra su país en respuesta a los ensayos misilísticos intercontinentales. El régimen norcoreano sufrirá la merma de sus exportaciones en 2/3 partes del total de las mismas, anuales, claro, al ver reducidas, como digo, la venta de carbón, aluminio y pescado. No la del petróleo, claro, que es la que Estados Unidos necesita. Las medidas fueron descritas por el embajador de las Naciones Unidas, Nikki Haley, como las sanciones económicas más importantes contra Norcorea. La contrapartida puede esperarse del tamaño de la locura del jefe norcoreano. En fin, la pregunta es ¿por qué Norcorea ha desarrollado y continúa haciéndolo un programa nuclear tan poderoso? Bueno, ellos dicen que es para sostener el régimen y defenderse de las miles de tropas americanas alineadas al sur de la península coreana. Esta debería ser, y de hecho lo es, una zona desmilitarizada. Sin embargo, Estados Unidos allí mantiene fuerzas militares de tierra y agua. En fin, un hecho y una situación de poderes con consecuencias que podrían ser más que dramáticas. Y hablando de gente enojada, molesta y cansada, bueno, las calles de Kenia no pueden pedir paz cuando hay frustración acumulada. Frustración por la violencia, por la pobreza y por el cansancio ante los hechos de corrupción. Kenia es un territorio prehistórico cuyos orígenes se remontan a 20 millones de años. Se encuentra al este de África y su población es de aproximadamente 47 millones de habitantes, de los cuales el 22%, sobre todo los jóvenes, viven sin trabajo. Su capital es Nairobi y los grupos étnicos son numerosos. Políticamente es una república representativa democrática y a pesar de que el país representa la economía más avanzada del este africano, su índice de desarrollo humano es el número 145 de los 186 países que generalmente se encuestan. Casi 18% de la población vive con un presupuesto de $1.25 al día. Su economía se basa en el turismo y la agricultura. Y la violencia está en las calles y se espera aún más cuando los dos candidatos, Uhuru Kenyatta y Raila Odinga, se encuentren esta semana, en estos días, en los comicios generales de Kenia. La cultura tribal, la religión, el miedo y la pobreza son factores que contribuyen a alterar la paz. Aunque la gente en la calle dice que no hay violencia tribal, sino que lo que hay es un cansancio acumulado, como decía antes, en contra de la corrupción. Y si de violencia y cansancio, enojo hablamos, bueno, son los sustantivos que describen la situación en Venezuela, en América Latina por estos días. La noticia este fin de semana es que un grupo armado del ejército venezolano se ha levantado contra Nicolás Maduro. El gobierno retomó el control de la situación, 8 personas fueron arrestadas, 10 lograron escapar y según el presidente Maduro, el país volvió, y entre comillas, a la normalidad absoluta. Así dijo, la normalidad absoluta reina en Venezuela. Me pregunto en qué país vive el presidente Maduro cuando se vive violencia y muerte en las calles, donde se niegan los derechos básicos, donde se ha instalado una prácticamente dictadura absoluta y donde la gente vive bajo la pobreza, un pueblo desletrado y con hambre. Allí la normalidad no es posible, porque
Vivir peleando en las calles y con hambre no es normal, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Con estas noticias me despido con mucho cariño para el mundo, Silvina Vázquez.